Ya, doctora. Ok, entonces déjenme nada más agarrar el puntero que me gusta. Ok. Listo. Bueno, pues hoy vamos a ver electroencefalogramas con la idea de motivarlos a estudiar señales de multicanales, que es lo primero que quiero mostrarles, por qué es importante hacer un análisis multivariado. La frase de hoy es de Claude Bernard, que podemos considerar que fue de los primeros que habló de los conceptos de homeostasis, que dice que la química del laboratorio y del cuerpo vivo obedecen las mismas leyes. No son dos químicas diferentes, eso es muy importante. A veces, como los que se dedican a la fisiología o los físicos o los químicos, consideramos que hay ciencias diferentes o leyes diferentes aplicadas a todos los sistemas. No, las leyes son las mismas. Lo único que se diferencia es que a veces no estamos haciendo la interpretación correcta de las mismas. La química de laboratorio se desarrolla usando aparatos y agentes creados por el químico, entonces hay mayor control, mientras que la química del organismo se lleva a cabo con la ayuda de agentes y aparatos propios del organismo. Entonces ya desde esa época Claude Bernard quería señalar que en realidad tenías agentes y tenías aparatos propios del organismo que se encargaban de medir, que se encargaban de interactuar y que son los responsables de la salud del organismo y que utilizan las mismas reacciones químicas y las mismas leyes de estequiometría y las mismas leyes de la física que cualquier sistema de laboratorio. Un día como hoy de 1980 murió por desgracia Alexander Oparin. Oparin es el primero que se encarga de hacer todos los estudios de química prebiótica. Estaba muy interesado en entender cómo es posible que surjan a partir de las condiciones de temperatura, de composición química inicial, de presiones, la vida. Entonces, para poder entender eso, empieza a realizar experimentos en el laboratorio con este fin. Hay una escuela completa de gente que está haciendo química prebiótica que surge de las ideas de Oparin. Por ejemplo, en el laboratorio de química de la vida que dirige la doctora Alicia Negrón en el Instituto de Ciencias Nucleares, también se dedican precisamente a hacer estos estudios de química prebiótica muy en el tenor de lo que proponía Oparin hace más de 50 años. ¿Qué vimos la vez pasada? Espero que no sea que nada más que el cuerpo, que el cerebro era simple. ¿Qué vimos? ¿Quién dice yo de qué vimos la vez pasada? ¿Puedo hablar, doctora? Hola, Pepe. Listo. Sí, bueno, me costó trabajo entenderlo, pero bueno, más bien no lo entendí del todo. Pero, o sea, de lo que pude entender era cómo podíamos igual descomponer una señal. O sea, parecido como a lo de la transformada de Fourier. Ajá. Pero, o sea, como que este análisis espectral era más de ver la tendencia, o sea, ver qué era lo que conformaba y qué, por así decirlo, qué tan la magnitud, ¿no? De cada una de las partes conforman, en este caso, ya sería pues una serie de tiempo, por así decirlo, o eran ondas también. Sí. O tratar de reconstruir algo, pero de distintas partes. Perfecto, Pepe. Sí, lo que estuvimos viendo fue metodologías un poquito sofisticadas para tratar de extraer los ciclos que hay en una señal. Es decir, extraer todos los componentes periódicos de la señal, todas las ondas que están involucradas en la señal. Y en particular en fisiología esto es de gran utilidad porque nuestras señales están inmersas, por ejemplo, dentro del ciclo circadiano y es importante poder extraer estos ciclos para entender la salud del organismo. Entonces vimos que ya lo hemos analizado muchas veces, que cualquier serie de tiempo la podemos separar en una componente principal que nos diga la tendencia de la serie y luego en una componente periódica, en una componente que se repite
y lo que resta son las fluctuaciones de las señales, una componente aleatoria, y estas fluctuaciones también hemos estudiado técnicas a lo largo del curso para poder entenderlas. Entonces, lo que vimos la clase pasada fueron metodologías precisamente para encontrar esta componente periódica de la señal. La tendencia también la podemos extraer con estos métodos, y también habíamos estudiado que podemos sacar la tendencia de una serie simplemente calculando el valor promedio, una media móvil de los datos, y con eso podemos sacar la tendencia. La componente estacional podemos sacarla sabiendo cuáles son las frecuencias características de la señal que está ahí involucrada, es decir, calculando la transforma de Fourier, pero vimos otras metodologías para hacerlo. Entonces, ya les decía, con el análisis espectral, si yo tengo una serie de tiempo, lo que puedo sacar es los componentes de frecuencia que integran esta señal. Por ejemplo, esta señal está integrada por 3 frecuencias primordiales, una 4, otra 6 y otra como a 8.5 Hz. Y esas son las responsables de todo lo que ocurre en esta serie de tiempo. Entonces tenemos 3 componentes periódicas, y estas 3 componentes periódicas me hablan sobre las ondas que constituyen o las componentes ondulatorias que integran esta señal. Es decir, estoy descomponiendo una señal en sus colores fundamentales. Este análisis espectral, pues lo hago a través de la herramienta matemática que es la transforma de Fourier. Entonces, vimos que hacer esto nos permite generar alertas no invasivas de enfermedades. Por ejemplo, podemos ver cómo se pierde el acoplamiento cardiorrespiratorio ante diversas enfermedades, e inclusive medir y poder tener una alerta temprana de qué tan, que evalúe tratamientos o que nos diga qué tan mal se encuentra el sujeto en salud. Vimos otra metodología que es el método de Cosinor, que simplemente es a los datos que ustedes tengan, ajustenle un coseno de una señal, o sea, por medio de análisis de regresión, digan, bueno, supongamos que lo que hay en mis datos es el coseno de 24 horas, o sea, un periodo de 24 horas que se repite porque es un ciclo circadiano, y entonces ustedes pueden ajustar distintos parámetros, como el valor medio de la señal, la amplitud de la señal, el periodo y la fase o amplofase, y esto nos habla de qué tan bueno, de un ajuste que si es cercano a las 24 horas nos dice qué tan bueno es el ciclo circadiano que estamos siguiendo, por ejemplo. Entonces, uno de ellos que vimos, que resumimos fue ese. Y otro que vimos fue la descomposición en modos empíricos, es decir, vamos a extraer las componentes principales de la señal haciendo una metodología que en realidad es muy fácil. Simplemente calculo la envolvente superior, calculo la envolvente inferior, tomo el promedio de ellas, y ese es mi primer modo principal. Luego se lo resto a la señal original, y ahora a este nuevo modo que me queda le calculo la componente superior, la inferior y el promedio. Lo vuelvo a hacer n veces hasta que el valor promedio me queda prácticamente una constante, y entonces ya o una línea de tendencia prácticamente constante, y a esto ya yo le diría que es la última componente, y hasta ahí corto mi análisis. Entonces, cualquier señal que yo tenga la puedo descomponer en todos estos modos. Y por ejemplo, si tenemos esta señal que es mi señal original, la puedo descomponer aquí en 5 modos principales, es decir, hay 5 ondas que me describen el comportamiento de la señal. La última de ellas es la tendencia de los datos, prácticamente una constante. El segundo modo empírico que encontré, el penúltimo modo empírico, es una periodicidad del orden de 60 segundos, que quiere decir que esta señal, que es aquí no le, perdono por no ponerles el eje, pero en el eje vertical lo que tiene es el intervalo entre pulsos cardíacos, y en este eje horizontal lo que tiene es el tiempo, y entonces lo que les está diciendo es que la componente principal de esta señal es una señal cíclica
de aproximadamente 60, de 1 en 3 60, es decir, una vez cada segundo está respirando este sujeto, que es lo que normalmente esperaríamos de un sujeto en reposo, y estas son fluctuaciones alrededor y oscilaciones que hay alrededor de esa señal. Entonces, si se fijan en la descomposición en modos empíricos, nos permite encontrar la tendencia y las señales cíclicas o periódicas de la señal, y luego las otras fluctuaciones que nosotros vimos que también eran importantes. El otro método que vimos es el que se llama SSA, Singular Spectral Analysis, y el Singular Spectral Analysis lo que hace es toma una matriz y a esa matriz le calcula sus eigenvalores y sus eigenvectores, y a partir de ellos trata de reconstruir, sumando todos estos eigenvalores y eigenvectores, la señal. Y nosotros podemos ver qué tan bueno es el ajuste utilizando esta gráfica que se llama Speed-Diagram. Aquí ponemos el número del eigenvalor en escala logarítmica y en escala logarítmica el eigenvalor. Y entonces podemos ver que el primer componente nos habla en realidad de la tendencia de la señal. Todos estos componentes que estén con el mismo eigenvalor, corresponden a componentes periódicas. Aquí tendríamos un periodo, aquí tendríamos otro periodo que está involucrado en la señal, y luego vemos todas las fluctuaciones de la señal. Hay dibujos, hay señales, hay matrices que son muy repetitivas, que son muy características, que lo que tenemos es un comportamiento demasiado fácil de predecir, muy determinista, y entonces tienen un número fácil de corte. Entonces, a partir de aquí, yo todo lo que sigue de la señal es bastante fino, o sea, simplemente me daría el detalle fino de la reconstrucción, pero si yo quiero reconstruir la señal, me basta con utilizar los modos hasta aquí, más o menos, y ya después ya no es necesario tomar más modos. Con ellos puedo yo reconstruir la señal con bastante precisión. Hay señales que son muy complejas, que son en las cuales me va a costar mucho trabajo poder reconstruir la señal, y prácticamente son invariantes de escala, es decir, todos los componentes tienen el mismo peso en la señal, y entonces no los voy a poder reconstruir, voy a tener que usar un número infinito de ellos o un número muy, muy grande de ellos para poder regresar a la figura original, y hay los que son creados por Rudolph. Entonces, con esta metodología aquí lo aplicamos para estudiar el ciclo circadiano de un joven de 34 años que está fisiológicamente sano. Y bueno, lo que vimos es que este joven que está sano, las señales, diversas señales de su organismo, esta es la de actigrafía, este es su ritmo cardíaco, este es su presión arterial, esta es su temperatura corporal y esta es su temperatura interna de la piel. Como ven, todas estas señales son periódicas. En blanco lo que vemos es el ajuste por la técnica de SSA, y la línea punteada es el ajuste a los datos por el método de Cosinor. Simplemente estoy aplicando una señal periódica de 24 horas, de 1440 segundos, a los datos, y bueno, lo que encuentro de ajuste es bastante cercano al ajuste que me da SSA, porque este es un sujeto sano. Entonces tiene pequeñas fluctuaciones, pero no son estadísticamente significativas. ¿Y qué pasa cuando lo que no estamos estudiando no es el ciclo circadiano de una persona sana, sino de una persona que tiene alguna enfermedad? Pues lo que vemos es que el ciclo circadiano se va a ver alterado. Primero, los insomniacos van a tardar mucho más tiempo en dormir, o sea, en llegar a llegar a etapas de sueño profundo, van a durar menos en ellas, y luego se van a despertar muy lentamente. Les va a costar mucho trabajo despertar e iniciar su día. Mientras que los sujetos sanos el día lo inician de manera muy rápida, su actividad es rápidamente, empiezan a realizar las actividades del día y estar ya ahora en el rango de actividad todo el tiempo. El periodo en que están activos es mucho mayor, mientras que los sujetos
con insomnio, pues tardan más en llegar a ese periodo de actividad, pero también cuando tratan de regresar a dormir, pues tienen un periodo en el cual no lo pueden hacer. Entonces aquí podemos comparar las series de tiempo de actigrafía de los sujetos insomníacos y de los sujetos controles y podemos encontrar que hay diferencias en estos ciclos circadianos, ya sea estudiándolos con la metodología tradicional o estudiándolos usando este Singular Spectral Analysis. Y aquí lo que estamos viendo es que si yo hiciera nada más el estudio del ciclo circadiano, lo que encontraría es que ambos tipos de sujetos tienen 24 horas de ciclo circadiano, o sea, el periodo es el mismo. Lo que vamos a encontrar es que no hay diferencias en el periodo, que la tendencia de actividad, o sea, el promedio de actividad del sujeto es prácticamente el mismo. Entonces, con una forma tradicional de estudiarlos, no podemos distinguir entre sujetos que tienen insomnio de los sujetos de control, pero si yo quiero separar los grupos, ya puedo ver la separación usando precisamente los eigenvalores del SSA, y lo que vemos es que en este screen diagram, el azul son los que tienen insomnio agudo y en amarillo son los que tienen un control sano, los controles sanos, y lo que vemos es que los controles sanos tienen un screen diagram invariante de escala, es una línea recta, mientras que los que tienen insomnio tienen esto más bien abombado, curvado, y esta curvatura diferente, esta dispersión, es mayor justamente a las 1.5 horas, o sea, lo que sería 90 minutos, y esto lo podemos asociar también con lo que se llaman ciclos de Brack, descritos por Brack hace casi 50 años, en el que decía que había ciclos de actividad de atención que tienen que ver con nuestras respuestas homeostáticas y que son de alrededor de 90 minutos. Y entonces lo que vemos es que precisamente estos ciclos ultradianos de 90 minutos, estos ciclos de Brack son alterados en sujetos que tienen insomnio respecto a los sujetos de control. Y si nosotros nos hubiéramos quedado nada más con el primer componente que dice la tendencia o el valor promedio de los datos, no hubiéramos encontrado diferencias. Si solo hubiéramos medido el valor promedio del ciclo circadiano, tampoco encontramos diferencias. Donde están las diferencias son en las fluctuaciones. Entonces, nuevamente, aquí les demostramos que a veces toda la información de la enfermedad está en las fluctuaciones. ¿Por qué? Porque realmente alterar esta parte es muy difícil. O sea, tanto el ciclo circadiano como la componente de la tendencia o el valor promedio de los datos, el mesor de las curvas, siempre es muy fijo, está relacionado con actividades muy fijas. Entonces, estos no se ven alterados ante enfermedades como insomnio, pero cuando empieza a haber alteraciones, las empezamos a detectar precisamente en las componentes que tienen que ver con las fluctuaciones de la señal. Por eso es importante estudiarlos. ¿Dudas de lo que vimos la vez pasada? De esto que les acabo de platicar. ¿Dudas? No, doctora. Ok, si no hay dudas, pues seguimos. Entonces, vamos a tratar de ver el día de hoy primero un poquito de electroencefalogramas. Es a lo que nos vamos a centrar para motivarlos a que se den cuenta de que es muy importante que analicemos señales multivariadas. O sea, de manera natural en la fisiología surge el análisis de señales multivariadas. Entonces, la próxima clase lo que vamos a hacer va a ser distintas metodologías para analizar señales multivariadas. Entre ellas vamos a ver un poquito de cómo construir matrices de correlación y vamos a ver también análisis de componentes principales para que esto luego los motive a estudiar toda la parte que tiene que ver con redes fisiológicas que hemos estado construyendo en el grupo. Entonces, algo de historia, pues el cerebro se ha estado estudiando durante siglos y ya desde el siglo XVII se hablaba de que el cerebro humano en realidad estaba
conformado por distintas secciones. Broca, Wernicke y Griesinger fueron los principales promotores de estas ideas de que en el cerebro estaba localizado la parte que tenía que ver con el sentido del olfato, con el sentido de la vista, lo que tenía que ver con el sentido del oído, y entonces podía uno construir diferentes secciones. Entonces, si estaba dañada una sección, tal vez no podíamos hablar, no podíamos ver, cosas así. Y entonces hicieron esta localización del cerebro. Después se descubrió que en realidad el cerebro está formado por estas interconexiones y que en realidad estas regiones no son tan rígidas y no pasa eso de que si quito una parte ya pierdo totalmente esa sensibilidad de esa región, sino que pueden llegar a sustituirla a otros órganos. Los primeros estudios formales de los electroencefalogramas o de las señales eléctricas del cerebro los hizo Hans Berger, viendo que había diferentes frecuencias, diferentes ritmos a los cuales se veían las señales de eléctricas del cerebro. Y entonces él describió dos tipos de ritmo. Un ritmo alfa, que tenía que ver con ondas que eran mucho más lentas, y un ritmo beta, que tenía que ver con señales eléctricas mucho más rápidas del cerebro. Entonces, las primeras descripciones ya son hechas hace casi 100 años y se fueron generalizando para aplicarse en diversas técnicas que ya tenemos ahora bastante sofisticadas. Tenemos dos tipos de técnicas para analizar el cerebro, unas que tienen que ver con imágenes y otras que tienen que ver con señales electrofisiológicas del cerebro. Entonces, en las imágenes tenemos en realidad análisis de las estructuras cerebrales. Estamos viendo cómo se consume el oxígeno y la glucosa vía el flujo sanguíneo. Entonces, lo que toman las imágenes son fotografías del flujo sanguíneo. Y estas diferencias en el flujo sanguíneo nos hablan sobre si tengo mayor flujo sanguíneo, está asociado con mayor actividad, y si tengo cerebral, y si tengo menor flujo sanguíneo con menor actividad, y entonces yo puedo asociar cómo se prenden o apagan diversas regiones, viendo precisamente la forma de diversas sustancias. Entonces, por ejemplo, puedo hacer un TAC y entonces ver cuál es la concentración de hemoglobina en una imagen del cerebro y ver las secciones que están prendidas o apagadas, que me hablan de qué parte del cerebro está respondiendo a un estímulo que yo esté haciendo, o las imágenes de resonancia magnética, en la que también lo que estamos siguiendo es el flujo de sangre que hay en la imagen. Entonces, recuerden, lo que estamos viendo con imagenología, con TAC o con RM, son imágenes que tienen que ver directamente con el flujo de sangre que tenemos en el cerebro. Y también hay las imágenes que tienen que ver con fotones, con la formación de imágenes, que se llaman TEP, y de positrones, y que también muestran las regiones que tienen mayor actividad, que están asociadas con mayor flujo sanguíneo. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, haciendo lenguaje, estamos analizando palabras o lectura de las personas. También estas son imágenes de la tomografía axial computarizada, y aparatos bastante sofisticados para hacerlas. Hay imágenes de resonancia magnética de MRI que también se pueden tomar en los diversos hospitales en nuestro país. Y hay también algunos que hacen tomografía por emisión de positrones, el TEP, y que también se prende dependiendo de si estamos escuchando o estamos viendo. Se ven diferentes regiones del cerebro iluminadas. Entonces, todas estas tienen que ver con imagenología. Hay técnicas especiales para analizar estas imágenes. Si nos da tiempo, tal vez veamos algunas de esto muy brevemente al final del curso, pero en realidad ahorita yo lo que me quiero centrar es con el análisis de señales fisiológicas, con electrofisiológicas, y de ellas hay dos principales. El electroencefalograma, que lo que hace es medir los campos que se generan en el cerebro, los campos eléctricos o los campos magnéticos que se generan en el cerebro. Y entonces
el EEG lo que hace es precisamente medir las señales eléctricas colocando electrodos, y lo que vamos a estar midiendo son las señales que se generan en capas inferiores por las neuronas oscilando. Vamos a tener una señal muy intensa si hay muchas neuronas que están oscilando a la misma frecuencia, y si las neuronas están oscilando a diferentes frecuencias, pues la señal del eje va a ser muy baja. Y también hay otro tipo de estudios que es muy común, que son también electrofisiológicos, que tienen que ver con potenciales relacionados a eventos, en los que directamente lo que estamos midiendo es la respuesta en cierta región a partir de una señal que nosotros enviamos en potencial evocado. Y entonces medimos las diferencias que hay y cuánto tardan en llegar una señal con respecto a la otra, y entonces se ven si hay cambios o no hay cambios en las señales con respecto a la señal que originalmente se metió. Entonces, el día de hoy lo que yo quiero hacer es en realidad meterme con un poquito más de detalle con los electroencefalogramas para motivarlos un poco a que estudiemos análisis de multicanales. Entonces, ¿qué es el electroencefalograma? Pues es una técnica indirecta. No estoy haciendo, es no invasiva, o sea, no estoy perforando el cerebro de la persona. Se pueden hacer electrodos, introducirlos dentro del cerebro de las personas, pero yo aquí lo que voy a analizar simplemente es ponerles una gorrita, y esto refleja la actividad eléctrica cortical de la sincronización de grupos de neuronas. Para que yo mida algo en un electrodo que yo coloco en alguna posición, tiene que haber muchas neuronas que están sincronizadas y que están emitiendo la señal sincronizada, y eso es lo que yo estoy midiendo, señales sincronizadas de diferentes grupos de neuronas. A nivel celular, lo que está midiendo son las oscilaciones en voltaje por corrientes iónicas, no más, de una población muy grande de neuronas, es que se activan sincrónicamente. Y es una región espacial, es enorme, porque esa región espacial en la cual yo pongo el electrodo abarca las señales de múltiples neuronas. No estoy midiendo una neurona y cómo responde. El eje mide promedios, mide la señal promedio. Y entonces lo que yo veo son el resultado de la actividad neuronal entre tálamo y corteza, que eso es importante. O sea, no estoy midiendo una neurona, entonces no estoy midiendo la respuesta de una neurona, estoy midiendo la actividad neuronal que va a haber entre tálamo y corteza, las fluctuaciones de voltaje, y estas fluctuaciones de voltaje van a crecer entre mayor número de neuronas estén sincronizadas en la señal que yo estoy midiendo. Entonces, eso es lo que mido. Y entonces, lo que hago es simplemente tener diversos electrodos que coloco en la cabeza, y mido la señal eléctrica del voltaje como función del tiempo. Y entonces yo puedo tener 19, 20 o N canales que me hablan sobre la actividad que estoy midiendo del cerebro del sujeto. Entonces, normalmente lo que hacemos es ponerles a los pacientes una gorrita como la que ven aquí, o ponerles directamente los electrodos en diferentes partes de su cabecita, y entonces esta gorrita lo que nosotros hacemos simplemente es medir la señal eléctrica de cada uno de estos electrodos que tenemos aquí. Y entonces, pues estos electrodos, aquí tienen fotografías de los electrodos, son piececitas de plata de 10 milímetros, o sea, son chiquititas, y entonces están denominados con una letra y con un número. Los números pares corresponden a la región derecha del cerebro, los impares a la izquierda, y estos tienen que ver con las diversas secciones del cerebro. Entonces, lo que tenemos es simplemente electrodos que se montan, están todos conectados a un amplificador, porque estas señales son chiquititas. Este amplificador nos permite mover la señal en voltaje. Antes se hacía directamente midiéndolas en un trazo, en un papel. Por fortuna, nosotros ya somos de épocas modernas, y lo que tenemos es una señal
que pasa directamente a la computadora. Entonces es importante que, bueno, lo que estamos midiendo son señales eléctricas, entonces tenemos que evitar condiciones que generen electricidad. Ustedes seguramente alguna vez les ha tocado que agarran algo y sale el chispazo eléctrico, o que simplemente se peinan y empiezan, si están en un lugar con mucha humedad y ustedes están muy electrificados, van a ver que hay chispas que salen cuando peinan su cabello. Entonces necesitan ustedes tener un cabello muy seco, que se haya lavado con un jabón neutro para tratar de evitar precisamente estas corrientes eléctricas debidas al cuero cabelludo. Hay que tratar de evitarlo lo más posible. Es importante, por supuesto, si yo voy a medir las condiciones de un sujeto de control o de un sujeto sano o de alguien que quiero yo saber alguna enfermedad específica, que pues lo esté midiendo cuando no está con insomnio, o sea, cuando está sin estar fatigado, y también que no esté en ayuno, porque pues si se encuentra en ayuno, va a estar pensando en una rica torta en lugar de estar pensando en el experimento que yo le estoy pidiendo que haga. Tenemos que desengrasar el cuero cabelludo con disolvente, o sea, eso normalmente lo que hacemos es aplicar un gel y se acabó, y ponerle a cada electrodo una pasta conductora para aumentar la señal. Entonces, todo esto siempre se toma mucho en cuenta cuando se hace. Y bueno, lo que hacemos es utilizar el sistema que propuso Henry Jasper en 1958, o sea, ya tiene más de 50 años, casi 60, más de 60 años, este sistema internacional 1020 para la colocación de los electrodos. Es el estándar mundial. Y entonces el sistema está dividido en 5 planos, o sea, separamos en la cabeza de la persona en 5 planos diferentes: el prefrontal, frontal, el rolándico vértex, que estaría en la parte central, el parietal y el occipital. Entonces, el prefrontal le llamamos FPZ, el frontal FZ, el vértex le llamamos CZ, el parietal PZ y el OZ, el occipital. Y luego llamamos, los impares van a corresponder al izquierdo, los pares al derecho, y vamos a utilizar puntos de referencia. Estamos midiendo la diferencia de voltaje, entonces tenemos que colocar un punto de referencia para poder medir el voltaje con respecto a ese punto. Normalmente se toma como punto de referencia la oreja, algunos toman otros puntos de referencia, pero es el usual, ¿no? Entonces, este es el sistema 10-20, aquí está izquierdos, derechos, con los nombres que recibirían todos estos. Y este es cuando ya lo crecemos. Se puede crecer tanto como ustedes quieran, y entonces cuando lo crecen, simplemente lo que hacen es poner electrodos intermedios entre electrodos que ya están bien establecidos, y entonces ustedes pueden generar que por ejemplo es el de 64. Entonces, es importante utilizar este sistema de referencia, y además es fácil, ya que tenemos claro dónde están colocados, saber si la respuesta tiene que ver con el hemisferio izquierdo, con el hemisferio derecho, con la parte central del organismo, si tiene que ver con la parte occipital o la posterior o la parte central del organismo. Entonces vamos a ver cuáles son las características del electroencefalograma. Ya vimos, entonces ahora ya entendemos, perdón, me fui en el... Entonces ahora ya vamos a entender que todos estos canales en realidad están relacionados con esta definición que yo les acabo de dar de los canales 10-20, y entonces esta nomenclatura ya se puede entender fácilmente. Entonces, el electroencefalograma nos va a checar la actividad cognitiva que tengamos, o sea, si estamos haciendo una cierta actividad, o sea, si por ejemplo le ponemos a un sujeto que estaba simplemente en reposo y le dijimos, mira, ahora lo que queremos es que leas un texto específico, y entonces le decimos, cierra tus ojos un ratito y ahora ábrelos y ponte a leer un texto. Y entonces nosotros podemos ver las diferencias en la actividad cognitiva
y podemos explorar las características de cada sujeto y podemos estudiar cuáles son los canales que se prenden o se apagan, cuáles son los que están más activos, qué parte del cerebro está más activa cuando está haciendo la actividad que nosotros le pedimos que realizara. Entonces, los electroencefalogramas van a tener distintos cambios dependiendo del estado de conciencia del organismo. Si nosotros estamos muy excitados, muy emocionados, vamos a tener una actividad de este tipo. Si estamos muy relajados, ¿qué es lo que pasa cuando estamos muy relajados? Que en realidad entran en sincronía una mayor cantidad de neuronas en nuestro organismo, y entonces cuando nosotros estamos relajados, en realidad lo que vamos a tener es una señal que va a ser mucho más intensa. La señal del eje, de cualquiera de los canales, va a ser mucho mayor que la señal que nosotros tenemos cuando nosotros estamos excitados por cualquier cosa. Si nosotros estamos nerviosos porque estamos en un examen o porque les estoy dando una clase a ustedes y estoy esperando que me entiendan, la respuesta de mi electroencefalograma va a ser con señales muy, muy aleatorias, y entonces lo que voy a tener va a ser que la intensidad va a ser mucho menor que en el estado de relajación. Si estoy adormilado, esto es lo que va a empezar a verse en la señal. Si estoy en un sueño profundo, todavía la señal va a ser mucho más periódica, o sea, va a haber muchos más canales, muchas más neuronas que van a estar sincronizadas. Y entonces cuando yo estoy en coma, pues prácticamente todo mi organismo está en un estado de reposo, se empieza a parecer como un reloj suizo, todas las neuronas empiezan a sincronizar su actividad, y entonces el electroencefalograma de un paciente en coma se empieza a volver muy periódico y con una intensidad enorme con respecto al excitado. Entonces, a veces la primera vez que vemos el electroencefalograma es como que pareciera que esto va en contra de lo que normalmente pensamos, pero ya teniendo todo el background que hemos adquirido en este curso, pues ya creo que queda muy claro de que un paciente en coma va a tener una actividad muy periódica, muy sincronizada, y entonces lo que vamos a ver va a ser un electroencefalograma de este tipo, mientras que alguien que está sano va a tener una señal que es la justa medianía, y entonces vamos a ver una señal que en realidad tiene muchas asincronías, y entonces va a tener muy pocas oscilaciones, muy pocas sincronizaciones, y entonces vamos a verlo con señales muy poco intensidades, y estas cambian dependiendo de la etapa en la que nos encontremos y qué estemos haciendo. También podemos medir diferentes pruebas de estimulación, o sea, podemos ponernos a respirar rítmicamente, que ya ven que me gusta mucho, y comparar la respuesta en niños y adultos. Eso lo vamos a ver con más detalles posteriormente. Y también hay cambios si nosotros abrimos o cerramos los ojos. Estos son con ojos abiertos y con ojos cerrados. Por supuesto, cuando estamos con los ojos cerrados, nuevamente ahí va a haber una mayor cantidad de señales que vamos a estar viendo en el cerebro que se sincronizan unas con las otras. Y cuando nosotros estamos teniendo un estímulo visual, lo que vamos a ver va a ser diferencias también en los canales, y vamos a tener una respuesta mucho mayor al estímulo en los canales occipitales que en los canales frontales. Entonces, toda esta información lo vamos a tratar de entender con más detalle. Entonces, en ejes, como ya es tradición histórica, pues se definen diversos tipos de señales. La alfa y la beta fueron las que originalmente se propusieron hace más de 100 años. Y bueno, teta y delta han sido ritmos que se han definido más recientemente, y bueno, hay diferencias entre los ojos cerrados y los ojos abiertos. Recuerden, cuando tenemos los ojos cerrados, la señal va a tener mucha mayor amplitud y se va a volver más periódica que cuando tenemos los ojos abiertos, que la señal no es tan periódica y la señal además es de menos amplitud. Entonces, el ritmo alfa es la característica de que estamos en vigilia, que estamos con los ojos cerrados. Es un voltaje bajo, del orden de 20 a 60 microvolts.
Por eso les digo que se necesitan amplificadores, o sea, la señal, véanla, es de microvolts, es chiquitita. Dura de 3 a 4 milímetros en estos papelitos cuando lo tomaban en el electroencefalograma en papel. Este era el tamaño que les daba de la señal. Ahora ya no los tomamos en papel, pero bueno, para los que lo tomaban en papel y todavía hay registros viejos que puede ser que se encuentren en algunos hospitales. Algunos hospitales de provincia todavía usan papel para medir el EEG, entonces es necesario hacer la conversión, pero bueno, son voltajes bajos, frecuencias altas de 8 a 13 Hz, ¿ok? Recuerden, un Hz es el inverso de un segundo. Las zonas de origen de estos ritmos alfa son las zonas posteriores, las zonas occipitales, y se bloquean ante estímulos visuales. Si yo tengo un estímulo visual, casi no voy a tener ondas alfa en la señal en el caso de sujetos de control sanos. Si yo tengo un sujeto de control sano, el ritmo beta es característico de un estado de vigilia, de un estado de atención. El voltaje es bajo, de 10 a 30 microvolts. Tiene una morfología muy variable con respecto al anterior, o sea, se fijan aquí, la morfología era bastante periódica en alfa. En beta es mucho menos periódico, es una morfología muy variable. La frecuencia es alta, de 12 a 30 Hz, y las zonas de origen normalmente son frontal central. El ritmo teta es característico de un estado de sueño profundo, es normal en la infancia. Conforme nosotros vamos envejeciendo, lo vamos perdiendo, o sea, esta característica del ritmo teta se va perdiendo conforme nosotros vamos envejeciendo. Es anormal durante la vigilia, o sea, no es normal presentar en estado de vigilia ritmos teta. El voltaje es muy alto, de 50 micras, o sea, es enorme esta señal. Las frecuencias son bajas, de 4 a 7 Hz. Recuerden, de 12 a 30 es betas, de 8 a 13 normalmente son alfas. Las ondas de origen son las zonas del tálamo, la localización es la parietotemporal. Entonces, este es el característico del ritmo teta. Y el ritmo delta es característico de estados que estamos en coma, o sea, de estados patológicos. Es ocasional durante estados de sueño muy profundo. Una persona sana que hace mucho ejercicio, que hace técnicas de meditación, que hace yoga, normalmente puede llegar en sus etapas de sueño profundo a ritmos delta. Entonces es muy ocasional, pero este tipo de sujetos pueden presentar ritmos delta, y no quiere decir que estén enfermos, simplemente es por la actividad normal del sujeto. Recuerden, el electroencefalograma, como todas las señales fisiológicas que hemos visto hasta ahorita, todas dependen de nuestro estado de actividad, de nuestro estado de alerta, de nuestra condición fisiológica y de quiénes somos. Son individuales totalmente. El ritmo delta es muy alto, su voltaje de 70 a 200 micras. Estamos hablando que el promedio de las señales normales a lo más es 50 microvolts. Entonces, hablar de 70 micras a 200, o sea, casi el doble, es elevadísimo. La morfología es variable, pero son muy simétricos, o sea, las señales que vamos a ver son altamente simétricas, y van a tener frecuencias muy bajas, del orden de 4 Hz. El origen es subcortical, normalmente para personas que tienen sufrimiento neuronal, pero para sujetos que están en el caso de sueño profundo y son sujetos de control, que hacen ejercicio, que hacen técnicas de meditación, que pueden llegar a ritmos cardíacos muy bajos, llegan a ritmos delta también en el sueño profundo, y en ese caso no está claramente definido el origen de estas señales de ritmos delta. ¿Ok? Entonces, aquí se los presento donde está. En el lóbulo parietal están alfas y betas, en el lóbulo frontal están betas y alfas. Alfas y betas las encontramos en el lóbulo occipital. Teta y delta están
en el lóbulo temporal, perdón, esta era una teta. Y bueno, esta clasificación de los lóbulos, que también tiene cientos de años, es bastante eficiente también para ver las regiones del cerebro que son activadas a ciertas actividades y también las regiones que son responsables de diferentes ondas que estamos viendo. ¿Quiénes son los que producen estas ondas alfa, beta, delta y teta? Son primordialmente ciertos grupos de neuronas. Entonces, lo que estamos viendo es que, que estos grupos de neuronas viven en estas regiones. Entonces, podemos también clasificar la región del cerebro donde están presentes ciertos grupos de neuronas que son responsables de producir señales que sincronizan a esas frecuencias específicas. Entonces, normalmente las señales, este es un corte de un sujeto sano que normalmente que está en sueño, está durmiendo, y lo que vemos es que cada canal tiene señales diferentes y van a presentar amplitudes diferentes en cada canal y están asociadas en realidad con la actividad del sujeto. Me hablan sobre el estado de salud de cada sujeto. Entonces, si se fijan, no nada más es importante establecer cuáles son los componentes de la señal de manera individual, sino también va a ser importante poder establecer la correlación entre todas las señales específicas de una región del cerebro o de otra región del cerebro y cuáles se comprenden y cuáles se apagan. Aquí puedo yo establecer diferentes regiones cerebrales y la actividad que se está realizando en diferentes regiones. Entonces, este trazado simétrico me habla mucho de esta actividad sincronizada en diversas regiones, pero también podemos tener trazados asimétricos que no necesariamente son característicos de enfermedad, sino que más bien me pueden hablar de que la persona está muy relajada y está pensando en 20 cosas. O sea, es la pobre chica que va conduciendo el coche, que está pensando en la tarea que no ha entregado para el curso de análisis de señales fisiológicas, pero a la vez está viendo el paciente, cómo estaba el paciente que llegó tarde a su residencia, viendo si va a llegar a tiempo a comer o no comer a su casa, pensando en el primo que está enfermo y 20 cosas. Entonces, alguien que está con actividades cerebrales muy, muy diversas, está viendo además que en la calle está de repente viendo 20 coches que se están moviendo unos para un lado, otros para otros, están prendiendo la luz, están apagando. Cuando estamos ante tantas actividades, nuestro cerebro, diversas regiones se sincronizan a diversos módulos para responder a los diversos estímulos que estamos teniendo y vamos a tener un trazado asimétrico en general de nuestro electroencefalograma y eso nos habla de salud de una persona que está distraída con 20 estímulos diferentes. Entonces, es importante cuando nosotros vemos cierto tipo de trazados que no prejuzguemos si no sabemos el momento en el que se tomaron y las condiciones en las que fueron tomadas. También es importante que hay muchos artefactos que si las personas tienen experiencia viendo el electroencefalograma se dan cuenta de inmediato de que eso no es normal. Aquí les he estado mostrando electroencefalogramas tomados con una gran calidad, en el laboratorio, con alguien que está, con un técnico que está muy especializado y que sabe qué está pasando en cada sujeto. Pero aquí lo que estamos viendo es que de repente el sujeto se empezó a sincronizar la actividad y luego se deja de sincronizar. ¿Qué es lo que hizo el sujeto aquí? Abrió y cerró ojos. Nada más. Entonces lo que estamos viendo aquí no es que el sujeto de repente le picamos el dedo gordo del pie y entonces está sometido a un gran estrés y a un gran dolor, sino simplemente parpadeó. Y entonces aquí lo que estamos viendo en el encefalograma son precisamente estas señales de parpadeo. Y entonces lo que tenemos que hacer es que cuando nosotros analicemos el electroencefalograma, pues quitemos la señal de parpadeo porque no me interesa ver que parpadeó. Yo quiero analizar la señal en general. Entonces aquí, por ejemplo, yo tendría que quitar todo este sector de la señal porque está asociado con momentos en que el sujeto que estábamos analizando se está despidiendo de su novia parpadeando y parpadeando muy feliz y muy contento, pero nuestra señal se vio contaminada.
Y entonces tenemos que quitar toda esta sección de los artefactos oculares que estamos teniendo en el sistema. Entonces, nuevamente recuerden el electroencefalograma antes de meterle todas las herramientas de análisis que hemos desarrollado, que van a desarrollar a lo largo de su vida. Lo primero es véanlo y quiten los artefactos. Si no encuentran un software adecuado para hacerlo, los tienen que quitar a mano. Todavía es reto computacional quitar muchos de estos artefactos. No es fácil que la computadora sepa con mucha precisión. Algunos artefactos oculares se pueden quitar fácilmente, pero hay algunos que no se pueden quitar y que lo hace muy bien un ojo experto, pero no los puede, pero alguien que no es experto no los puede quitar. Hay otros artefactos que tienen que ver con ciclo circadiano, que se ven normalmente en las regiones temporales y occipitales, o sea, estamos viéndolos aquí claramente. Son estas actividades cíclicas bien bonitas y que ustedes podrían decir, miren, aquí estoy viendo algo interesante que está pasando en este sujeto. Bueno, esta actividad cíclica periódica que está en la región temporal y occipital del sujeto es realidad y que tiene un ritmo muy parecido a las frecuencias que caracterizan al ritmo beta. En realidad no son beta, simplemente estos están asociados con el ciclo circadiano de la persona. Entonces hay que quitarlos de la señal porque estos nos van a estorbar al hacer el análisis. Entonces hay que tener cuidado. Estos pueden verse en electroencefalogramas de sujetos de control bastante claros, pero pueden estar presentes en sujetos que están teniendo un problema, por ejemplo, de un ataque epiléptico. Y entonces aquí parte de lo importante al hacer análisis de esta señal es que aquí inmerso vamos a tener también artefactos circadianos que primero hay que quitarlos, o artefactos que tienen que ver con el ritmo cardíaco que también hay que quitarlos. Estos artefactos que tienen que ver con el ritmo cardíaco normalmente son también del orden de 1 Hz y están asociados con el ritmo de nuestro corazoncito que está latiendo una vez cada segundo. Entonces, si ven algo que está a 1 Hz, normalmente tiene que ver más que nada con el ritmo cardíaco y entonces hacer conclusiones en esa región también puede ser cuidado. Luego de repente se desconecta un electrodo, o sea, siempre va a pasar la ley de Murphy. Ustedes están bien felices y contentos y de repente se desconectó este electrodo. O sea, tenían todas sus señales bien bonitas, bien tomadas y aquí está pasando algo. No es que este señor se le descompuso la parte central de su cerebro y todo lo demás está en orden, sino que aquí se desconectó el sistema. Y entonces hay que quitar esta señal, este artefacto. ¿Qué se hace normalmente? Pues si tenemos una señal de eje muy grande, pues quitamos toda esta región, o sea, simplemente ignoramos esta región del encefalograma y no la tomamos en cuenta, toda, porque me va a causar ruido a la hora de interpretar los datos, o simplemente lo que hacemos es hacer ajustes de las señales, ya sea aplicando técnicas de promedios móviles y entonces haciendo un promedio móvil de la señal en esta y utilizando ese promedio móvil para ajustar aquí una recta que me diga, quitamos esa señal que está ruidosa. A veces no son tan claros, o sea, a veces estos artefactos de desconexión no son tan claros. Aquí se desconectaron varios canales, aquí también. Entonces, a veces es muy obvio un canal, a veces no es tan obvio que se desconectaron varios canales, y entonces que no sabemos, porque aquí simplemente no está oscilando. O sea, todos los demás canales, la señal estamos viéndola claramente, pero aquí simplemente la señal se ve muy, muy bonita, muy constante. Entonces, esta señal que está tan constante, que no tiene ninguna alteración, simplemente es porque el canal se desconectó y entonces me está mandando 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, a veces, ver una señal que no oscila quiere decir que también estamos teniendo un electrodo desconectado. Entonces, malas conexiones o desconexiones a veces no son tan fáciles de detectar. A los ojos de los expertos fácilmente se dan cuenta, pero bueno, los simples mortales como yo no siempre nos damos cuenta
Estos yo me di cuenta porque me lo contó el experto que es el doctor Horacio Senties, que fue el que primero que me enseñó a interpretar electroencefalogramas, porque él está interesado en estudiar a sus pacientes epilépticos, y me dijo, mira, esto de aquí es un electrodo desconectado, y yo hubiera hecho todo el análisis, y hubiera seguido con todo el análisis de interpretación si no me hubiera dicho él que lo que pasó aquí fue que se desconectó el electrodo. Este es un electroencefalograma de un paciente que está en reposo, sano totalmente. Y bueno, lo que vemos es que hay momentos en que de repente todas las actividades, esta región en gris, de su cerebro están conectadas. Y entonces esto me habla de que el sujeto está tal vez, este es un periodo de sueño, tal vez llegó a una etapa de sueño profundo en el que todos los canales están conectados, porque en ese momento vio la imagen de su gran amor, del amor de su vida, y entonces todo está simplemente viendo esa imagen fabulosa y fantástica del amor de su vida, y entonces todo el cerebro se conectó durante un instante, y todas las actividades que estamos viendo aquí sincronizadas corresponden a eso. Entonces, esto es como se ven y lo que estamos viendo es que además de que es importante analizar cada señal individual, también es importante ver estos intervalos de actividad sincronizada. Entonces, bueno, ya les dije que hay diversas etapas. Si yo estoy en vigilia y estoy en alerta, lo que voy a tener primordialmente va a ser señales de ritmo beta. Si estoy relajada y con ojos cerrados, voy a tener presentes en mi señal ritmos alfa. Si yo empiezo la etapa de sueño REM, voy a tener primordialmente ritmos beta en mi señal de EEG. Y si tengo sueños no REM, lo que voy a tener van a ser diversas etapas de sueño. Y estas fases, si se fijan ustedes, se van a volver cada vez más y más periódicas. Entonces, todas estas herramientas que ya habíamos estudiado para analizar fenómenos cíclicos nos permiten aquí claramente establecer las fases. Entonces, para estudiar una señal de polisomnografía del cerebro en diferentes fases, lo que hacemos es tratar de encontrar precisamente cuáles son las frecuencias características de cada ritmo, y entonces ver cuáles son las que tengo más presentes, cuáles actividades se sincronizaron, y entonces con eso puedo yo determinar las fases de sueño. Muchos lo hacen a ojo, o sea, mucho del estudio de EEG y muchos de los estudios de polisomnografía que hacen los psicólogos, los psiquiatras o los especialistas en sueño, en médicos en sueño, o los especialistas en ciclos circadianos, tienen que ver con esto, pero muchos ya utilizan herramientas que vamos a ver más adelante. Este es un ataque epiléptico característico. Esta imagen me la dio el doctor Horacio Senties. Y entonces lo que estamos viendo son cómo los distintos canales del sujeto antes del ataque epiléptico, el sujeto estaba en una etapa de vigilia, y bueno, lo que vemos son un ritmo que tiene pequeñas oscilaciones, pequeñas fluctuaciones, que cada canal se comporta de manera diferente, pero de repente, antes del ataque epiléptico, vemos esta etapa que es casi característica en todos los ataques epilépticos previos a ellos. Vemos sincronización de cada canal se empieza a volver periódico, pero además todas las señales empiezan a sincronizarse. Y cuando hay el ataque epiléptico, por desgracia, lo que vemos es un caos total. O sea, las señales ya no tienen ni pies ni cabeza, todo se perdió. Toda la sincronización, todo el cerebro se está moviendo, cada neurona como Dios le da a entender, y entonces vemos señales que están muchas de las neuronas de cada región van a oscilar al mismo tiempo, pero otras van a oscilar a otra frecuencia diferente en otra región del cerebro, y entonces vamos a ver estas grandes fluctuaciones en el electroencefalograma. Entonces, el electroencefalograma de un ataque epiléptico tiene una etapa previa
que normalmente es de unos cuantos segundos, en el cual la señal se volvió periódica. Y esto me habla de que en muchos de los casos es predecible el ataque epiléptico. No siempre ocurre esta etapa. A veces esta etapa es de tan corta duración que no se puede predecir, pero algunos de los sistemas que se utilizan actualmente para predecir ataques epilépticos, lo que se basan es precisamente en el estudio de esta etapa en el sujeto. Entonces, vamos a ver cómo analizaríamos ahora, primero cada canal, y la próxima clase vamos a ver todas las herramientas para ver los canales cruzados. Entonces, partamos de que lo primero que queremos hacer es estudiar cada uno de los canales individuales. En este caso voy a estudiar, por ejemplo, el canal CZ de este sujeto. Entonces, estoy estudiando el canal CZ de una persona normal, una que tiene bajas oscilaciones y otro diferente. Y bueno, lo que vemos es cómo es la transformada de Fourier de este canal. Y entonces podemos establecer cuál es el rango de frecuencias que hay inmersos en ellos. Entonces, en el análisis espectral agarramos un canal en específico, por ejemplo, el PZ, el que queramos, y vemos cómo es esta señal, calculando la transformada de Fourier, determinamos la potencia de esa señal y entonces simplemente lo que hacemos es ver cuál es el contenido de energía, cuál es el área bajo la curva para cada una de las potencias que estábamos viendo y comparar potencias unas con respecto a las otras. Entonces lo que hacemos es, tenemos nuestra señal del canal PZ y entonces calculamos la transformada de Fourier de esa señal. Y entonces, al calcular la transformada de Fourier, nosotros podemos establecer las regiones alfa, la región alfa, la región beta, la región delta y la región teta. Y entonces yo puedo establecer cuál es el área que hay bajo la curva de cada una de estas regiones y decir la importancia relativa de cada uno de estos ritmos en el momento que nosotros estamos teniendo la actividad. Entonces, podemos hablar sobre la potencia absoluta de una banda, que lo único que hace es medir el área bajo la curva de cada una de estas regiones. Entonces mido la potencia absoluta en la banda alfa y luego puedo yo decir cuál es la potencia relativa de esa banda con respecto a todas las bandas o con respecto a otra banda en particular, comparar dos bandas entre sí. Y entonces a eso le llamo la potencia relativa. Y entonces eso me habla sobre qué tanta energía estoy gastando en un ritmo que podemos nosotros asociar con actividad frontal, occipital o lateral. Y podemos además también saber cuál es la intensidad de esta señal y cómo cambia entre diversas enfermedades. Entonces, por ejemplo, son datos de la tesis de Verónica Saavedra Gastelum, en la que ella estudiaba niños que tenían síndrome de atención y los ponía a leer un texto de un cuento de Blancanieves durante 5 minutos, un parrafito del cuento de Blancanieves, y entonces los niños estaban con su gorrita puesta en el cerebro y me dio 20 niños normales y 20 niños con síndrome de atención, ya diagnosticados con déficit de atención. Estos niños que tenían déficit de atención fueron diagnosticados por un psiquiatra y lo que querían ellos analizar en este tiempo en la UNAM Campus Juriquilla era si había diferencias en la respuesta eléctrica midiéndolos ante diversas actividades. Entonces aquí lo que les estoy mostrando es el canal CZ, más en la próxima clase vamos a ver todos los canales del sujeto durante los 5 minutos en los cuales 5 milisegundos donde él estaba leyendo, o sea, trajimos 5 milisegundos de la actividad de lectura de un sujeto de control y bueno, lo que vemos es una señal que no es periódica y que está fluctuando con respecto al tiempo y si se fijan, este es uno que tiene una señal de un niño que tiene síndrome de atención. Y lo que vemos es que la señal está menos aleatoria que la señal anterior.
Recuerden, salud, como lo habíamos pensado en todo esta background que tenemos en nuestra hipótesis de trabajo, es el balance entre adaptarme a los cambios de la mente y ser robusto. Si yo no estoy balanceado, pues simplemente estoy enfermo. Aquí estamos viendo esa pérdida de balance. Y aquí lo que hicimos fue ver que hay una diferencia significativa, no en el valor promedio de los datos, no en la desviación estándar de los datos. O sea, si yo me quedo con los momentos estadísticos, no veo diferencias entre mi sujeto de control y mis sujetos que tienen síndrome de atención, trastorno de déficit de atención. Yo cuando veo la diferencia es cuando calculo la función de autocorrelación de los electroencefalogramas registrados en este canal CZ. ¿Y qué es lo que vemos? Lo que vemos es que los sujetos de control tienen una autocorrelación, o sea, la señal se vuelve a repetir, o sea, vuelves a tener periodicidades mucho más pronto que lo que tienen los sujetos que tienen problemas. Los sujetos que tienen problemas, lo que vemos es que su función de autocorrelación, o sea, esto se está repitiendo hasta el paso 30, más o menos. Y en cambio aquí el ciclo es en el paso 15. Quiere decir que hay una mayor sincronización en los sujetos de control que en los sujetos que tienen daño cerebral. Recuerden que estos lo que están haciendo es una actividad, que lo que requiere es que toda la parte de su cerebro esté concentrada en entender el texto que están leyendo. Entonces vemos que sí hay una diferencia significativa en las funciones de autocorrelación, aunque no lo hubo en el valor promedio de los datos y tampoco lo hubo en la desviación estándar de los datos. Entonces, eso les dice que a veces la herramienta que necesitamos para encontrar las diferencias puede ser un poco más complicada que en análisis tradicional. ¿Dudas? ¿Preguntas sobre lo que vimos en la clase de hoy? Sí, doctora. Sí, adelante, Bedrini. Sí, es que estoy trabajando yo precisamente con el electroencefalograma, entonces me quedó la duda, por ejemplo, mencionaba sobre medir las potencias tanto absolutas como relativas, y en las relativas aparecía una fórmula en esa diapositiva. Entonces, ¿existe alguna función en programa estadístico o es literalmente hacerla bajo la fórmula? Es hacerla bajo la fórmula y es muy fácil, o sea, calculas, sí hay, en Python sí puedes calcular el área bajo la curva, tú le dices de tal región a tal región, o sea, tú le dices, calcúlame el área bajo la curva entre 1.5 y 3.5 Hz, entre 3.5 y 7, entre 7 y 14, y de más de 14 Hz. Y entonces tú le dices que te calcule el área bajo la curva. Entonces, esa función sí existe en casi todos lados, o sea, sí puedes calcular tú la potencia absoluta. Esta sí, no sé qué estás usando, Python, Origin. Sí, Python. En Python. En Python está el área bajo la curva, y entonces tú puedes calcular el área bajo la curva y luego calcular el área bajo la curva total. Y entonces lo único que haces es decir cuál es la potencia relativa de la banda alfa con respecto a todas. Entonces solamente divides esta PA alfa entre la potencia que te dio de todas las bandas, o sea, el área bajo toda la curva. O comparas, a veces es muy importante saber, sobre todo en sujetos que tienen, por ejemplo, un problema de un ataque epiléptico, lo que se ve es que la potencia en estas áreas, en delta y teta, crece mucho con respecto a la potencia en alfa. Entonces es muy bueno, por ejemplo, calcular cuál es la potencia relativa de esta banda con respecto a la potencia en teta, por ejemplo. Y entonces lo único que haces es dividir el PA de la banda alfa entre el PA de la banda teta. O sea, dividirías el área verde entre el área gris aquí, y ese número te habla sobre qué tanto es el porcentaje que estás ganando en beta respecto a alfa. Eso da mucha información muy útil porque te está diciendo que empiezan a tener
predominancia, por ejemplo, ahora no neuronas de tipo piramidales, sino neuronas de tipo axiales, y entonces te habla sobre el fenómeno que estamos viendo. Y luego la potencia puede cambiar entre diferentes segmentos. Entonces, por ejemplo, aquí en este ataque epiléptico, si te fijas, aquí lo que estamos viendo es que hay estos segmentos que tienen que ver más con la parte posterior del sujeto que con la parte frontal, se volvieron más caóticos. Hay menos, mayores oscilaciones muy rápidas. Entonces, si yo comparo las potencias en la región de altas frecuencias con respecto a la parte frontal y la occipital, lo que voy a ver es que va a haber una diferente porcentaje en estas frecuencias. Entonces se utiliza mucho para medir el daño en ciertas regiones y poder establecer cuál es la región en la que probablemente está surgiendo este ataque epiléptico. De acuerdo, esto sería más que nada comparando diferentes canales, ¿no? Exactamente. Ok. O sea, calculando para cada canal las potencias relativas y luego comparando todos los canales para ver cómo esas potencias relativas cambiaron a lo largo de todos los canales. Antes, en la época de aviso, que muchos le llaman aura epiléptica, este periodo de alerta temprana, y en la etapa propia del ataque epiléptico. Sí, de acuerdo, doctora. Y al final estaba hablando sobre la función de autocorrelación que nos serviría sacarla cuando vemos que hay diferencia. Ajá, en este caso, por ejemplo, si yo tomé, bueno, Verónica en realidad, Verónica Gastelum lo que hizo fue tomar de todas las canales de las señales del electroencefalograma de los chiquitos leyendo, y se dio cuenta que el que presentaba los mayores cambios era el canal 60, por eso estamos reportando el 60. Pero lo más interesante es que si tomaba nada más el valor promedio de ese canal, o tomaba la desviación estándar de ese canal, no veía diferencias en los canales. Donde veía diferencias en los canales era analizando las funciones de autocorrelación del eje. Entonces, donde se ve claramente que hay una diferencia en la función de autocorrelación del canal consigo mismo, fue precisamente en CZ. En los demás no se ve esta diferencia. Entonces, lo que se estaba haciendo la hipótesis es que tenía que ver más con la actividad de interpretación que con la actividad visual, porque los canales que tenían que ver con la parte visual no presentaban ninguna diferencia con todas las técnicas estadísticas que ya le hizo. Entonces, también, las funciones de autocorrelación que simplemente lo que hacíamos era tomar la señal y correlacionarla consigo misma a un lag de 1, de 2 o de 30, aquí lo hicieron a un lag hasta de 30 segundos, ver qué tanto se parecen a sí mismas, y bueno, lo que vemos es que para controles se parecían mucho con un retraso de 15 segundos y luego se vuelve a repetir, mientras que para los de daño cerebral se vuelven a aparecer hasta los 30 segundos. Entonces, como que la función de autocorrelación, como que la transmisión de información en este canal CZ que tiene que ver más con la interpretación de la señal que con la parte visual misma, era la que estaba más dañada en estos chicos con problemas de trastornos de déficit de atención. De acuerdo, gracias, doctora. Por ejemplo, Beurini, la parte de las potencias relativas para ataques epilépticos se ha hecho mucho, pero por ejemplo, esto de funciones de autocorrelación no lo he visto en ataques epilépticos, que también sería muy útil, o sea, ver cómo se va dañando, dependiendo del segmento que utilices, cómo va cambiando la función de autocorrelación dependiendo del segmento en el que estás.
Eso tal vez sea también una alerta temprana, y puede ser que esa alerta temprana sea mucho más clara que el ataque mismo. O sea, puede ser que esa alerta temprana empiece un poco antes que lo que aparece esta aura en los sujetos epilépticos. Y ese sí es su estudio que no se ha hecho tampoco, ¿no? Gracias, doctora. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, ¿qué vimos hoy? Pues vimos que en realidad es necesario analizar series de tiempo multivariadas y que una de las herramientas para analizar series de tiempo multivariadas es simplemente calculemos todos los momentos estadísticos, calculemos todas las potencias relativas en diferentes regiones de cada una de las señales y luego comparémoslas entre ellas. Esa es una forma de analizarla, que en realidad, ¿qué es? Es una forma, digamos, medio tramposa de analizar series de tiempo multivariadas. Analizamos cada canal como si fuera una señal única, calculamos momentos estadísticos o análisis espectral de ese segmento y luego lo comparamos con todos los parámetros que se obtienen de cada uno de los otros y ya podemos hacer una imagen general de lo que está pasando en el sistema. O podemos hacer lo que vamos a hacer la próxima clase es, bueno, consideremos que todos estos en realidad, como lo son, representan un mismo fenómeno fisiológico. Están asociados con el mismo tipo de estímulo fisiológico. Entonces son señales que son respuesta a lo mismo. Entonces vamos a analizarlas todos en conjunto. ¿Cómo las analizo todas en conjunto? Pues ahora vamos a ver cómo está tocando toda la orquesta. En el análisis anterior tenemos una orquesta en la cual están tocando un violín, una viola, una guitarra y estamos analizando la partitura de cada uno de los instrumentos y decimos, el violín toca esta partitura, la viola toca esta partitura, el gong solamente tocó una vez y se acabó y no volvió a tocar en toda la melodía, o sea, es el más flojo de todos los instrumentos, pero pues eso no me forma la melodía. Para formar la melodía tengo que analizar todos en conjunto. Todos llegan a mi cerebro como un solo ente y ahora sí, todas estas señales en conjunto y la combinación de todas ellas es la que da lugar a la interpretación real de lo que está pasando en mi cerebro. Entonces, para estudiar el electroencefalograma, por ejemplo, o para estudiar la respuesta fisiológica del cuerpo humano ante un estímulo específico, pues tengo que estudiar todas las señales del mismo sujeto en los mismos instantes y compararlas entre sí. ¿Y cómo lo hago? Bueno, una de las formas es calculemos funciones de correlación cruzada, o sea, veamos qué tanto se parece esta señal a la otra. Sincronización, veamos qué tan sincronizado está el momento en el cual todos estos canales empiezan a volverse parejos o empiezan a tener una señal periódica. ¿Qué tanto este periodo es igualito a este periodo, qué tan sincronizadas están las señales. Entonces veamos correlaciones, veamos sincronía, veamos ahora lo que se llama componentes principales. El análisis en componentes principales es analicemos la matriz y veamos en qué espacio se arretemos estos vectores de tal forma que con un conjunto más pequeño de ellos podemos explicar todo lo que estamos viendo en el organismo. Y veamos cómo se alteran estos ante los diversos estímulos, enfermedades que tengamos del ser humano. Entonces, eso es lo que vamos a analizar en la próxima clase. Vamos a ver
un poco de funciones de correlación cruzada, vamos a ver un poco de metodologías para sincronizar señales y vamos a acabar viendo análisis de componentes principales. Entonces, la idea de la clase de hoy fue motivarlos de que para analizar señales multivariadas, bueno, podemos hacer el análisis tradicional de cada canal y comparar los resultados de cada canal unos contra otros, o podemos construir ahora sí matrices que representen todas estas señales y ahora en estas matrices construir matrices que se generaron con la correlación cruzada entre canales, matrices que se generaron con la sincronización entre canales, con la covarianza, etcétera, y a partir de esos hacer interpretación de los resultados o ver los componentes principales, cuáles son las componentes más importantes de las señales que estamos analizando. Eso es lo que nos vamos a dedicar la próxima clase. Entonces, si ya no hay preguntas, déjenme dejar de compartir porque la parte del gato me gustaría ya presentarlos ya con resultados completitos. ¿Dudas? ¿Más preguntas?